Muy buenas a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver 10 ejercicios de pruebas nacionales, concretamente con lo que tiene que ver con expresiones algebraicas en cuanto a lo que es lenguaje algebraico y conocer cómo se escriben los términos algebraicos, muy importante. Antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que vamos a ver para que puedan dominar mejor las pruebas nacionales. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, lo que vemos acá es una típica expresión algebraica. Las expresiones algebraicas están formadas por lo siguiente. Tienen un coeficiente, que en este caso es el número que comienza la expresión. En este caso es 5. El coeficiente es 5. Es un número, el coeficiente siempre es un número, el que acompaña a la expresión algebraica. Luego tenemos las variables, o la parte literal, que van a representar todas las letras que ustedes vean en la expresión algebraica. En este caso, nuestras variables son X y Y. Continuando, tenemos lo que es el exponente o exponentes. ¿Cuáles son los exponentes que vamos a tener pendiente acá? Los exponentes que vamos a analizar siempre son los exponentes que pertenecen a las letras. Es decir, no nos interesa el exponente que pueda aparecer acá encima del 5. Nos interesan solamente los exponentes que tienen las variables. En este caso los exponentes son 3 y 2. Voy a poner por acá. Y por último tenemos lo que es el grado de la variable. El grado de la variable va a ser igual a la suma de los exponentes. En este caso vamos a hacer la suma de 3 más 2. Es decir, tenemos una expresión algebraica cuyo grado es 5. Resumen, antes de continuar. Primero, en una expresión algebraica típica vamos a encontrar tanto números como letras, que en este caso se conocen como variables. El primer número que inicia la expresión se llama coeficiente. El segundo número, los próximos números que pudiésemos ver en la expresión se llamarían entonces exponentes. ¿Quiénes son los exponentes? Los que aparecen encima de las letras, que son la parte que corresponden a las variables. En este caso X y Y para este ejercicio. Podrían haber otras, todo va a depender de la expresión que tengamos que realizar. Y por último, el grado, que es muy importante para la organización de la expresión algebraica. El grado es la suma de todos los exponentes que podamos encontrarnos en la expresión algebraica. En este caso solamente tenemos dos exponentes, que son 3 y 2, y su suma es igual a 5. Pausa el vídeo para poner otro ejemplo. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a tener acá el siguiente análisis. Primero, coeficiente. Aunque ustedes no vean un número que inicie la expresión, en álgebra se asume que la primera, el valor cuando no existe número es el 1. Entonces el coeficiente es 1. Por lo tanto, podemos decir que el 1 en una expresión algebraica no se marca. Repito, el 1 en una expresión algebraica, donde hayan letras, no se marca el número 1. Se asume que ya está ahí. Entonces vamos a las variables. Ahora las variables tenemos 3 letras, A, B y C. Para la parte de los exponentes, al igual que cuando decíamos acá adelante que no tenemos coeficiente, pero que asumimos que es el número 1, porque no se ve escrito, siempre va a ser el número 1. Eso mismo va a ocurrir con el exponente. Eso significa que esta A que ustedes ven acá tiene un exponente igual a 1. Entonces, los exponentes que aparecen en esta expresión algebraica son 1, 5 y 4. Y por último, el grado de esa expresión algebraica va a ser igual nuevamente a la suma de los exponentes, que sería 1 más 5 más 4. Este es de grado 10. Esto es muy importante porque más adelante lo vamos a ligar con el próximo concepto que tiene que ver con lo que es el lenguaje algebraico. Pauso el vídeo para poner los ejemplos con respecto a otra parte de lo que tiene que ver con expresiones algebraicas. Bien, seguimos. Como podemos ver acá, tenemos unas cuantas expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se nombran a partir de la cantidad de términos que posean. ¿Cuándo yo sé que hay uno o más términos?
Bueno, regularmente los términos algebraicos están separados por los signos de suma o de resta. Es decir, que donde no veamos algún signo de suma o resta, por el primer caso, no confundan esto con el signo negativo del número. Aquí hay una expresión. Ese primer término que ustedes ven acá es solo uno porque no hay ni signo de suma o resta que lo separe de otro. A este tipo de expresiones se le llama monomio. La palabra mono significa uno, monomio. En el segundo caso, ¿cuántos términos vemos? Bueno, nos vamos al signo de suma que solamente separa dos cantidades. Es decir, que ahora tenemos un binomio. Dos términos. En el tercer caso, tenemos 1, 2, 3 términos separados por signo de suma en este caso. A esa expresión se le llama o sea, de 3, trinomio, 3 miembros. Y asumimos que de 4 términos en adelante podemos decirle polinomio, que significa varios términos. Los polinomios regularmente, o los términos algebraicos regularmente están organizados en orden descendente. Es decir, si se fijan acá, aquí yo tengo exponente 3, exponente 2 y exponente 1. Es decir, van de manera descendente. De manera descendente con respecto a la variable, no al coeficiente, sino al exponente que tenga la variable. Miren el siguiente caso, en el polinomio acá abajo. Tenemos 5, 4, 1 y exponente en este caso 0. Como este término no tiene letra, decimos que el exponente que le corresponde o su grado es grado 0. Entonces pauso el vídeo, pongo otra parte más para que sigamos analizando. Bien, para continuar nos toca hablar ahora del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico viene siendo la forma en como nosotros leemos las expresiones algebraicas. Así como nosotros podemos leer palabras viendo las letras que aparecen, también el lenguaje algebraico tiene una forma en cómo se pronuncian esas expresiones que nosotros vemos acá. Si ustedes recuerdan, cuando antes de ver el álgebra por primera vez, ustedes solamente operaban con números. Es decir, las operaciones eran cantidades constantes. Un ejemplo, si nos ponían esta expresión, nosotros simplemente hacíamos la operación indicada, 5 más 4, 9. En el álgebra, que es la potencia realmente que tiene esto en cuanto al mundo de la matemática, es que nos permite expresar de una manera más amplia esta expresión que tenemos aquí. Yo puedo decir con lenguaje algebraico esto. Yo estoy diciendo acá que existen dos cantidades cuya suma es igual a 9. Y ya viene lo que es la generalización. O sea, no solamente sería 5 y 4, sino todos los valores que ustedes conozcan que cuya suma sea igual a 9. Entonces, esto que tenemos acá sería 5 más 4 igual a 9. Esto se lee de otra forma. Así como dijimos acá, 5 más 4 es igual a 9. El álgebra también tiene sus reglas para poder leer las expresiones que ustedes ven, que van a ser muy importantes para conocer muchas preguntas que nos aparecen en prueba nacional. Entonces, voy a comenzar a explicarles cómo se pronuncia cada una. Lo primero es que no decimos la letra. Es decir, yo no digo X, no digo Y, ni Z, ni ninguna letra que veamos, sino que asumimos que esas letras son números. Sabemos que son números, que no se conoce el valor, por lo tanto decimos una letra por ella. Repito, el álgebra utiliza letras porque son cantidades que se asumen que no se conocen. Entonces, cuando son cantidades exactas o conocidas, en el álgebra utilizamos números. Pero cuando son cantidades que vamos a descubrir, el álgebra lo que hace es que pone una letra, asumiendo el espacio de esa cantidad. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar por lo más pequeño que podemos encontrar en álgebra, que sería hablar de una cantidad. ¿Y cómo expresamos una cantidad? Con una letra. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Esto en álgebra significa un número, una cantidad, como cualquier sinónimo que haga referencia a esa expresión. Un número.
Recuerden que son números con valores desconocidos, los cuales vamos a determinar su valor más adelante. Pero eso no es lo que nos corresponde ahora. Ahora mismo nos corresponde es leer el lenguaje algebraico. Entonces, ya estamos diciendo que donde quiera que hagamos una letra, estamos hablando de ¿qué? De un número. Recuerden, no X, un número. Entonces, si quiero expresar otra cantidad, por ejemplo, haciendo la operación de suma, sería entonces leído de la siguiente manera. ¿Qué he hecho ahora? He colocado otra letra. ¿Qué significa otra letra? Otro número. Entonces estamos hablando ya de dos cantidades diferentes. Si yo digo que la X es un número y vuelvo a ver la misma letra X, entonces me están hablando de la misma cantidad. Ahora, en el caso de que vemos dos letras diferentes, estamos hablando de que esas letras representan números diferentes. Entonces, ¿qué operación está ocurriendo aquí? Suma. Entonces, ¿cómo se lee esto en álgebra? La suma de dos cantidades. Me disculpo por el ruido ambiental. Estoy grabando en mi casa, ustedes saben cómo son los barrios. Entonces, ya sabemos cómo se lee esta expresión. Donde vemos esto, estamos hablando de la suma de dos cantidades. Regularmente se menciona la operación primero. Vamos a poner otro ejemplo. Si seguimos hablando de las operaciones básicas, tendríamos que la resta se expresa igual que la suma. Esto sería, en vez de la suma, sería ahora la resta de dos cantidades. Si queremos expresar la multiplicación, ojo, en la multiplicación, como sabemos, utilizamos la X para multiplicar. Eso no lo podemos hacer acá. Lo que hacemos es simplemente colocar una letra a seguida de la otra, o al lado, sin ningún signo de por medio. Es decir, que donde se encuentren esto, significa que tanto la X como la Y están efectuando la operación de multiplicación. Lo voy a poner acá. Entonces ese sería. Ahora, ¿cómo se lee esto en lenguaje hebraico? No se dice la multiplicación, se dice el producto. ¿Por qué se dice el producto? Bueno, el resultado de una multiplicación se llama así, producto. El producto de dos cantidades. Bien. Si fuese la división, no voy a usar el signo tampoco de división. Lo que se hace es que se expresan como si fueran fracciones. Recuerdan, las fracciones son esto. Aquí tenemos entonces, ojo, no se dice división, sabemos que es la división, pero como dije ahorita con la multiplicación, se dice el resultado. Entonces esto sería el cociente de dos cantidades. El cociente. Entonces si al resultado de la división se le llama cociente. Cociente de dos cantidades. Entonces, tenemos que cuando vamos a hacer referencia a una cantidad específica decimos un número. ¿Qué usamos? Una letra. Cuando tenemos una operación de suma entre dos cantidades, decimos así mismo, la suma de dos cantidades. Si fuese la resta de dos cantidades. Para multiplicación y división, recuerden, los signos de operación no se utilizan. Simplemente cuando es multiplicación colocamos las letras una a continuación de la otra, entonces decimos el producto de dos cantidades. Lo mismo para la división, no se utiliza el signo de dividir, sino que simplemente colocamos como si fuese una fracción, una cantidad sobre otra y decimos el cociente de dos cantidades. Recuerden que la palabra producto y cociente es la que se utilizan para respectivamente decir el resultado de la multiplicación y el resultado de la división. Pasamos entonces, voy a borrar para poner unas cuantas formas más de cómo debemos leer algunas expresiones. Entonces vamos a la parte que tiene que ver con multiplicar expresiones por números, es decir, esto, ¿qué significa o cómo se lee? Aquí lo que tenemos es dos veces una cantidad, o sea, el doble. Se dice de varias maneras. Le pueden decir, pueden usar la palabra veces o pueden usar la palabra que significa el número. Recuerden que el doble significa dos. Entonces sería, yo puedo decir dos veces un número o el doble de un número. De la misma manera, para 3x yo puedo decir tres veces
un número o el triple. Voy a poner acá. Eso es para que tengan pendiente que significa la misma expresión. Lo único que cambia la forma en cómo se dice, pero al final significan lo mismo. Entonces sería 3 veces un número, o abajo sería el triple de un número. La última, en este caso el 4, sería 4 veces un número o el cuádruple de un número. 4 veces un número o el cuádruple de un número. Entonces, esto es igual para todas las expresiones que veamos de esta forma. Un número y una letra. Se menciona la cantidad de veces que representa el número y se dice entonces la letra con la palabra número o cantidad, el que ustedes quieran utilizar. Entonces, dependiendo de donde aparezca el número, va a llamarse de una forma particular. Recuerden, aquí adelante el número representa el coeficiente, sería entonces doble, triple o cuádruple. Lo voy a escribir de otra forma para que vean la diferencia. Si lo escribimos de esta forma, si recuerdan lo que decíamos ahorita, ahora está dividiendo, ya no es multiplicación. O sea, entre el número y la letra aquí hay multiplicación, pero ahora tenemos una división. ¿Cómo se menciona esto ahora? Bueno, cuando partimos algo en dos buscamos la mitad. Entonces, así mismo que se dice, la mitad de un número. Y cuando dividimos entre 3, lo dividimos en 3 partes, cada parte representa la tercera parte. Entonces, fíjense cómo cambia la forma en cómo se pronuncia la expresión a partir de donde aparece colocado el número. Aquí sería el doble o 2 veces, pero aquí ya estamos hablando de la mitad. Es importante que tengan esto pendiente porque recuerden, en Prueba Nacional ustedes se van a encontrar con ejercicios en los cuales les van a dar un enunciado, una expresión para que ustedes la conviertan a lenguaje algebraico. Entonces, cuando me hablan del doble, yo sé ya que me están hablando de 2 veces la letra o la letra que ustedes quieran colocar. Y cuando me hablan de la mitad, tercera, quinta, cuarta, me están hablando de dividir el número, de dividir la variable por el número que me están indicando. Entonces, otra forma como ustedes pueden ver la expresión del número unido a la letra es cuando aparece como potencia. Entonces voy a borrar esta parte para que puedan apreciar el siguiente paso. Voy a dejar la primera parte, 2x y x medios, para agregar la tercera forma como lo vamos a ver, que sería así. Entonces, fíjense los nombres, vuelvo y repito, fíjense los nombres que vamos a tener en cada una. Voy a agregar esto acá. La primera, como vimos ahorita, sería el doble. Miren la posición del número 2. La segunda sería la mitad. Y la tercera, esto es una potencia, ya estamos hablando de cuadrado en este caso. Recuerden que la primera y la segunda potencia se representan o se mencionan no con el número, sino con la palabra cuadrado y cubo, que serían el cuadrado y voy a colocarla ahora. Y cuando la potencia es 3, cuando la potencia es 2 se dice cuadrado, cuando la potencia es 3 se dice cubo. Mírenlo acá. Después las demás se mencionan exactamente igual como ven el número. Esto sería cubo
de un número. Bien. Entonces, eso es para que tengan pendiente cómo se representa dependiendo de la forma que me dicen las cosas. Esto es el doble de un número, la mitad, el cuadrado y por último, para que tengan el otro nombre, el cubo. Las potencias 2 y 3 se mencionan cuadrado y cubo. Si fuera una potencia diferente a ellas dos, sería entonces, por ejemplo, que hay que mencionarla de la siguiente manera. Esta sería la cuarta potencia. La cuarta potencia. Fíjense que utilizamos la palabra potencia para no confundir con el número dividido entre 4. La cuarta potencia de un número. Muy bien. Vamos entonces a poner unas cuantas más del lenguaje algebraico, unas cuantas expresiones más y continuamos. Un ejemplo, ¿cómo se leería esta cantidad? Bueno, podríamos decir 5 veces, vamos a comenzar directamente, el producto. Recuerden que todo esto que se aparece acá es multiplicación. Del cuadrado de un número y el cubo de otro. Así se leería esta expresión. 5 veces el producto del cuadrado de un número y el cubo de otra cantidad. Con esto, hasta aquí ya creo que tenemos los conceptos claros de cómo vamos a ver los ejercicios. Ya de ahora en adelante voy a comenzar a poner ejercicios de pruebas nacionales para que lo vayamos a analizar. Pausa el vídeo para poder escribir el primero. Bien, esta es la primera pregunta y se refiere a la parte importantísima del álgebra que tiene que ver con los términos semejantes. Estos son las bases de la suma y la resta en el álgebra. La pregunta dice, dos términos son semejantes y tienen variables y exponentes iguales, coeficientes y exponentes iguales, coeficientes y variables iguales, signos y coeficientes iguales. Pues bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la primera. ¿A qué se debe esto? Para que dos expresiones algebraicas puedan sumarse o restarse, estas deben tener la misma variable y cada variable debe tener el mismo exponente. ¿A qué viene esto? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando hablamos de polinomio yo puedo tener estas dos expresiones una a continuación de la otra. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se pueden sumar y se tiene que dejar expresado así? Porque el exponente de esta variable es 1 y el exponente de esta variable es 2. Ya, aunque sea la misma variable, no se puede realizar la suma. Si hacemos un ejemplo con números, tendrían una idea más clara. Por ejemplo, yo no puedo hacer la suma de esa expresión que tengo acá. ¿Por qué no la puedo realizar? Bueno, porque primero tengo una operación que tiene un grado mayor al de la suma, que es el de la potencia. Es decir, yo primero tendría que resolver la potencia y luego sumar aquí. Y esa misma regla se aplica en el álgebra. Yo no puedo hacer una suma de dos términos cuando tienen grados o exponentes diferentes. Entonces, espero que entiendan bien esta pregunta, porque aquí se basa mucho, como dije ahorita, lo que es la suma y resta algebraica. Dos términos son semejantes cuando tienen las mismas variables, es decir, las mismas letras, y los exponentes también. Es decir, que el exponente de una sea igual al de la otra. No nos interesa el coeficiente, ¿eh? El coeficiente puede ser cualquiera, inclusive hasta el signo puede ser negativo o positivo, no importa. Lo que sí nos interesa para trabajar es que tanto
las variables o las letras y los exponentes sean iguales. Entonces, pauso el vídeo y voy a escribir la siguiente pregunta. Bien, esta pregunta tiene que ver con la anterior. Y aquí nos preguntan entonces cuáles pares de términos de los siguientes son semejantes. Si recuerdan anteriormente, decíamos que dos términos para ser semejantes tienen que tener las mismas variables o las letras y cada letra tener el mismo exponente. O sea, deben ser iguales en esa parte. No así para el coeficiente. Recuerden que el coeficiente para análisis de términos semejantes no nos interesa. Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Bueno, si analizaron, se darán cuenta que la respuesta es la B. ¿Por qué es la B? Vámonos directamente a las letras y sus respectivos exponentes. Como les dije ahorita, no nos interesan los coeficientes. Exponente de A, 2. Exponente de A, 2. Exponente de B, 3. Exponente de B, 3. Exponente de C, 1. Y exponente de C, 1 también. Recuerden que el 1 no se marca. Entonces, ¿por qué la primera no es semejante a la segunda? Bueno, el signo o el exponente que tenemos acá. Ya por eso, automáticamente, aunque se ven prácticamente iguales las expresiones, ya por aquí tener la m y la n elevado al cuadrado y este han elevado a la unidad, ya no son semejantes. Lo mismo pasa con esta expresión. Si ustedes se fijan, aquí dice x cuadrado y aquí dice x cubo. Automáticamente ya no son semejantes. Y aquí, en esta expresión, la diferencia es que la t está elevada al cuadrado. Es decir, que la única que cumple con el requisito es la respuesta B, en la cual tenemos entonces dos términos semejantes. Esos son los únicos pares de términos que pueden sumarse o restarse en esta expresión que tenemos acá. Entonces, pauso el vídeo y vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente, que es el grado absoluto o el grado de un monomio en este caso. Nos preguntan ¿cuál es el grado absoluto del monomio menos 2 a cuadrado b c cubo d cuadrado? Pues bien, si ustedes recuerdan anteriormente, decíamos que para saber el grado de un monomio, en este caso, lo que hacemos es que hacemos la suma de todos sus exponentes. Entonces, tengan pendiente que los exponentes no son negativos. Este menos, que no les confunda, ese menos pertenece al número. Los exponentes siempre van a asumirse como positivos. Entonces, exponente de A, 2. Exponente de B, 1. Exponente de C, 3. Y exponente de D, 2. Si realizamos esa suma, 2 más 1, 3, más 3, 6, más 2, 8. Nuestro resultado es 8 positivo, que representa la respuesta C. Entonces, cuando nos hablan del grado absoluto de un monomio o de un término algebraico, nos referimos a la suma de sus exponentes. En este caso, recuerden que ya lo había dicho anteriormente, la B, aunque no tenga exponente, asumimos que es igual al número 1. Vamos a pasar entonces a la próxima pregunta. Para el siguiente ejercicio nos hacen la siguiente pregunta. De los siguientes polinomios, ¿cuál está en orden ascendente en relación a x? Recuerden que la palabra ascendente lo que significa es subir. Entonces, lo que tenemos que buscar acá es cuál de los polinomios tiene a las x ordenadas que sus exponentes vayan creciendo, o sea, vayan subiendo. Por ejemplo, exponente acá, 1, 2, perdón. Exponente aquí, 1. ¿Qué pasa? Aquí descendió. Esta no es nuestra respuesta. Repito, exponente 2, exponente 1. Como baja, o sea, va descendiendo, no es nuestra respuesta. Seguimos. Exponente 5, exponente 3. Automáticamente tampoco es nuestra respuesta. Seguimos. Exponente 4, exponente 5. Aquí va subiendo, ¿ven? O sea, orden ascendente.
exponente 6, muy bien, exponente 7, muy bien, pero aquí dice exponente 2, ya dejó de ascender, entonces esta no es nuestra respuesta. Vamos a la última, exponente 1, exponente 2 y exponente 3, perfecto, esta es nuestra respuesta. Ojo, este 5 no tiene variables, si recuerdan, habíamos dicho al principio del video que cuando no tienen variables asumimos que es de grado 0, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Nuestra respuesta, por lo tanto, es la respuesta D. Este es el polinomio cuyos exponentes están colocados con respecto a la letra X de manera ascendente. Entonces, pausamos el vídeo y escribimos la próxima pregunta. Bien, nuestra siguiente pregunta dice, si escribimos el lenguaje algebraico 3 veces un número más 4, se obtiene, bueno, ya ese tema lo habíamos visto en este video, tiene que ver con el lenguaje algebraico. Lo que vamos a hacer es analizar cuál de estas posibles puede ser la respuesta. Y aquí tenemos que me habla de 3 veces un número. Si recuerdan, cuando hablamos de la parte del lenguaje algebraico, la palabra o la frase 3 veces la usamos para multiplicación. Entonces, 3 veces un número es esto, y como todos saben, la palabra más representa el signo de suma. Entonces, 3 veces un número más 4 sería esta expresión. Vamos a descartar las siguientes, las que no corresponden. Esto sería 3 veces el cubo de un número más 4. Esto sería 3 veces la suma de un número más 4. 3 veces la suma de un número más 4. 3 veces la suma de un número y 4. Podríamos decirlo así también. La que nos toca, 3 veces un número más 4. Y por último, esto sería 3 veces 4, 3 veces 4 más un número. Entonces, nuestra respuesta es la letra C. 3 veces un número más 4. Pauso el vídeo y pongo la siguiente pregunta. Si tienes alguna duda, devuelve el video y vea la parte que hablamos sobre el lenguaje algebraico. Recuerda que cuando decimos la palabra 3 veces nos referimos siempre a multiplicación. Pues bien, esta pregunta también trata sobre el lenguaje algebraico. Vamos a interpretarla. Dice, en su celular José tiene 9 minutos más que la mitad de los que tiene Pedro en el suyo. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el número de minutos del celular de José? Recuerden que como es lenguaje algebraico, a partir de la expresión nosotros escribimos los términos algebraicos. Entonces dice acá que José tiene 9 minutos, o sea, hablamos de una constante, es un número, más que la mitad. El problemita que es que ustedes recuerden cómo se escribe la mitad. Si ustedes recuerdan, al principio del video decíamos que cuando es la mitad es la variable dividida a 2. Entonces, la mitad, y como dice 9 minutos más, perdón, la mitad, perdón, aquí está expresado con la mitad más 9. Entonces dice, recuerden, en su celular José tiene 9 minutos más que la mitad de lo que tiene Pedro en el suyo. Entonces, esta sería la mitad de los números, de los minutos que tiene Pedro, más 9, que es la cantidad de minutos que tiene José en el celular. Repito, la X va a representar la cantidad de minutos que tiene Pedro, y recuerden que dependiendo de la cantidad que tiene Pedro, José tiene la mitad más 9. Entonces, nuestra respuesta es la B. Pausamos el vídeo y vamos entonces a la próxima pregunta. Bien, esta pregunta es parecida a la anterior. Nos dice lo siguiente. David tiene 6 gallinas más que la tercera parte del número de gallinas que tiene Héctor. ¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde al número de gallinas de David? Bien, si vieron la pregunta anterior, entonces esta tiene la misma lógica.
Recuerde que cuando hablamos de tercera, mitad, cuarta, estamos hablando de división. Entonces, si es la tercera, la cantidad de gallinas que tiene Héctor es una cantidad desconocida. Recuerden que la cantidad desconocida en álgebra, si tenemos una letra, en este caso, pueden ver que usaron la letra X. Entonces, si esta es la cantidad de gallinas que tiene Héctor, ¿qué me dice de David? Bueno, David tiene la tercera parte, más 6. Recuerde que el ejercicio dice que David tiene 6 gallinas más que la tercera parte. Entonces, 6 gallinas más que la tercera parte de lo que tiene Héctor. Entonces, nuestra respuesta es la respuesta C. Descartando las anteriores, sería aquí sería la pregunta A, o la respuesta A sería el triple más 6. Aquí, inclusive, esto no es una expresión algebraica, esto es una expresión aritmética. Aquí dice 6 más 1/3. Lo mismo que la cuarta respuesta, la D, dice 6 más 3. Ninguna de esas dos son expresiones algebraicas. Por lo tanto, nuestra respuesta es la C. Aquí dice la tercera parte más 6, que es lo que nos está hablando el mandato. Entonces, pausamos el vídeo y vamos a escribir la próxima pregunta. Bien, en la siguiente pregunta, vamos a leerla. Dice, si Pablo y Luis coleccionan monedas antiguas y entre los dos tienen 120 monedas, de forma tal que Luis es 4 monedas más que el triple de la colección de Pablo, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al planteamiento del problema? Aquí no nos están preguntando simplemente escribir en lenguaje algebraico el ejercicio. También nos están preguntando cuál sería la suma de la cantidad de monedas que tiene Pablo y que tiene Luis, pero escritos de manera algebraica. Sabemos que la cantidad de monedas que tienen entre los dos es 120. Lo que nos falta es decir en lenguaje algebraico cuánto tiene cada uno y hacer esa suma. Entonces, vamos a poner los nombres acá: Pablo y Luis. Dice, vamos a leer de nuevo, dice, Luis es 4 monedas más que el triple de la colección de Pablo. Este es nuestra parte importante acá. A mí me están diciendo que Luis tiene una cantidad de monedas con respecto a la que tiene Pablo. Eso significa que hay que conocer primero qué cantidad de monedas tiene Pablo. Entonces, como no sabemos la cantidad de monedas de Pablo, le colocamos la X para indicar que esa es la cantidad desconocida. No sé cuántas monedas tiene Pablo, pero a partir de lo que tiene Pablo, me están diciendo que Luis tiene 4 monedas más que el triple. Y como habíamos visto al principio del video, el triple se escribe como, si lo recuerdan, se escribe 3 veces la variable. Perfecto. 3 veces la variable más 4. Entonces, ya ahí tenemos lo que significa la cantidad de monedas de Pablo y la cantidad de monedas de Luis. Ahora, si recuerdan también, habríamos hablado de lo que son los términos semejantes. En este caso, esta X y ese 3X son semejantes. Las letras tienen el mismo grado y son iguales las variables. Entonces, si hacemos la suma, que es lo que me están diciendo, que la suma de los dos, entre los dos, tienen 120 monedas, yo tendría que sumar 1 más 3, que sería igual a 4. Este 4 baja igual porque no tiene términos semejantes. Y esta sería la expresión que me da a mí el lenguaje algebraico, la cantidad de monedas de Pablo y Luis. Ahora, sabemos que entre los dos tienen ¿cuántas? 120. Entonces, comparamos lo que escribimos acá con los resultados y tenemos que la respuesta es la B. El planteamiento del ejercicio es este. Tenemos, Pablo tiene una cantidad de monedas y a partir de la cantidad de monedas que tiene Pablo, Luis va a tener el triple más 4. Entonces, si no has entendido, devuelve el vídeo, vete a la parte donde estábamos explicando el lenguaje algebraico y podrás entender mejor lo que hicimos acá. Recuerda, aquí la pregunta no era solamente decir qué cantidad de monedas tenía Luis, que es lo que me dicen acá en el mandato, sino era decir la expresión algebraica que representaba el ejercicio completo, es decir, ¿qué tiene Pablo más qué tiene Luis? Debe ser igual a 120.
pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que también es del lenguaje algebraico, dice lo siguiente. Pedro tiene una cantidad de n postales. Ana tiene 2n más 5. Esto significa que, diciendo el lenguaje algebraico, sería una cantidad de postales, ¿verdad? N o un número de postales. Y Ana tiene el doble de esa cantidad más 5. Me dicen, ¿esto significa qué? Esas son las respuestas, las posibles respuestas. Ana tiene la mitad de las postales que tiene Pedro, más 5 postales. Perdón, no le puse el 5. Más 5 postales. La siguiente dice, Ana tiene el doble de las postales que tiene Pedro, más 5 postales. Otra vez lo dejé fuera, perdonen. La tercera dice, Ana tiene el doble de las postales que tiene Pedro. Y por último, la cuarta respuesta dice, Ana y Pedro tienen igual cantidad de postales. Si comenzamos a eliminar respuestas, veremos que no podemos elegir la última, por ejemplo, porque me están diciendo acá que tienen la misma cantidad de postales. Bueno, si fuera la misma cantidad de postales, deberían de tener la misma expresión. Aquí dice n y aquí dice el doble de n más 5. Entonces, no son la misma, no tienen la misma cantidad. Y en el segundo caso, en la C, subiendo, Ana tiene el doble de postales que tiene Pedro. Bueno, si Pedro tiene n postales, aquí debería decir solamente que 2n, no 2n más 5. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. En la primera que dice, Ana tiene la mitad, ya de antemano se cae ahí. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de lenguaje algebraico, decíamos que la mitad se representa con división, o sea, n partido 2. Es decir, que nuestra respuesta es la C, donde dice que Ana tiene el doble de las postales que tiene Pedro, más 5 postales. Entonces, significa que por cada postal que tiene Pedro, Ana tiene el doble más 5. Entonces, espero que hayan entendido la pregunta. Recuerden que estamos analizando preguntas que tienen que ver con lenguaje algebraico. Entonces, pasamos a la siguiente. En esta pregunta nos piden que llevemos del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial, o sea, como nosotros debemos pronunciarla, la expresión algebraica. Y dice, ¿cuál de las siguientes expresiones o enunciados traduce el lenguaje coloquial? O sea, como nosotros hablamos, la expresión algebraica que tenemos aquí. Entonces aquí están los enunciados. El primero dice, 3 veces la diferencia del cubo de un número y el cuadrado de otro. En primer lugar, si recuerdan, ese numerito aquí arriba no es una multiplicación, es una potencia. Por lo tanto, la primera respuesta no es la correcta. La segunda dice, el cubo, aquí vamos bien, de la diferencia del cubo de un número y su cuadrado. ¿Dónde está el error? Recuerden que cuando hablamos del lenguaje algebraico, la m y la n representarían cantidades diferentes. Es decir, esto es un número totalmente diferente a este. Por eso se le asignan letras diferentes. Por lo tanto, la respuesta no es la B. Siguiente respuesta. Dice el cubo de la diferencia del cubo de un número y el cuadrado de otro. Esta es la correcta porque comienza diciendo el cubo de la diferencia del cubo de un número y el cuadrado de otro. Esa es la respuesta que andábamos buscando. La última para descartar ya sería la diferencia del cubo de un número. No es así. ¿Por qué? Porque tendríamos que mencionarme los exponentes que tiene cada uno. Aquí sería cubo y cuadrado. La única que hace eso es la respuesta C, que es nuestra respuesta correcta. Seguimos con la próxima pregunta. Por último, tenemos la siguiente pregunta. Dice, entre dos números enteros consecutivos existe la siguiente relación. El cuadrado del menor es igual a 6 veces el mayor incrementado en una unidad. ¿Cuáles son esos números? Bien, tenemos varios conceptos aquí implicados. Lo primero, que me hablan de números enteros consecutivos.
Los números enteros consecutivos son, por ejemplo, 1 y 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, vamos a introducir este ejercicio no directamente utilizando álgebra, sino lógica. Lo primero es que vamos a eliminar la primera respuesta, porque como los números deben ser consecutivos, 1 y 7 no son consecutivos. Lo siguiente que me dicen a mí es que la relación es que hay uno que es el cuadrado, y el cuadrado de ese debe ser igual a 6 veces el otro, y a ese le sumo 1. Si observan, eso es lo que dice acá. El cuadrado del menor, vamos a decir que X es el menor, es igual a 6 veces el mayor, vamos a decir que Y es el mayor, y al resultado de 6 veces le sumamos 1. Entonces, es simplemente ir probando con los cuadrados. Es decir, para el caso B, que tenemos 5 y 6, sería, aquí sería 5 al cuadrado, y aquí sería 6 por 6 más 1. La cantidad debe dar igual, y aquí tenemos que el cuadrado de 5 es 25, y 6 por 6, 36. Y 36 más 1 sería 37. Estas dos cantidades no son iguales. Por lo tanto, esta no es la respuesta. En la respuesta C, como vemos, podemos analizarla también porque tiene números consecutivos que son 8 y 9. Tendríamos entonces 8 al cuadrado porque es el menor, y 6 por 9 más 1. ¿Qué tenemos aquí entonces? Que decimos 8 por 8, vamos a pasar una línea, 64, igual 6 por 9 son 54, y 54 más 1 es igual a 55. Siendo también un ejercicio lo cual no nos da el resultado igual. Nos quedará solamente analizar el último caso, que es el que cumple, y tendríamos, déjame ver por aquí, vamos a tomar este espacio de acá, sería 7 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más 1. Entonces, escribí esto mal, es 6 veces 8 más 1, me disculpan. Sería entonces 7 por 7, 49, 6 por 8, 48, y al sumarle 1 me da 49. Ahí tenemos las dos cantidades que consecutivas cumplen con esa expresión. Entonces nuestro resultado es números consecutivos 7 y 8. Entonces tenemos, para repasar, me hablan de dos números consecutivos. Recuerden que eliminamos la primera porque 1 y 7 no son números consecutivos. Y dice, el cuadrado del menor, yo asumí como X el valor menor, es igual a 6 veces el mayor incrementado en una unidad. Es decir, 6 veces el número más 1. Y lo que hicimos fue por tanteo, ya tenemos los resultados acá, que es otra forma, como vamos a ver más adelante en el video de ecuaciones, que podemos resolverla así. Tomamos los valores de acá y tanteamos. Entonces, lo que hicimos fue simplemente tomar los valores de acá y comprobar con la expresión matemática que me da el lenguaje algebraico que tenemos aquí. El cuadrado del menor es igual a 6 veces, el mayor incrementado en 1. Entonces, el resultado era 7 y 8. Ya demostramos que da igual a 49. Bien, jóvenes, hasta aquí ha llegado el video. Espero que hayan entendido. Si tienen algún comentario, sé que me van a hablar sobre la iluminación, me disculpo por eso. No, recuerden, estoy iniciando esto de los videos porque quiero hacer esto para que ustedes tengan más pendiente el aprender, pero cualquier comentario de ayuda sería fenomenal. Todo es para mejorar y que tener una mejor presentación en estos videos. Sí quiero que, por favor, si es posible, se suscriban, denle like, compártanlo, y cualquier ejercicio que ustedes tengan pueden enviármelo y se lo resolvemos en un video más adelante. Es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.